Hola a todos, ¿cómo están? Pues ya regresé. Fíjense que no había tenido tiempo de leer el libro de Andrés Manuel López Obrador porque había estado trabajando mucho, pero anoche ya lo empecé a leer y leí el primer capítulo. Miren, aquí está. El libro de Andrés Manuel López Obrador, gracias. Leí hasta la página 49. Este libro tiene 455 páginas, entonces me va a tomar más o menos leerlo como unas 12 horas, porque anoche me tomó una hora leer el primer capítulo. Bueno, a mí me tomó una hora porque yo soy muy lenta en leer, aparte no veo bien. Entonces, anoche que todos estaban durmiendo, yo estaba leyendo, me dormí un poquito tarde por estar leyendo el libro. Entonces leí el primer capítulo que se llama de Tepetitán a la Ciudad de México. Él habla de Tepetitán a la Ciudad de México porque en este libro él dice que él creció en Tabasco, en la Macuspana, y dice que allá en su pueblo casi todos eran iguales porque ahí en su pueblo pues casi no habían ricos ni pobres. Entonces él casi no vio diferencia de estatus social. Todos los niños se juntaban y no habían diferencias sociales. Dice que cuando él terminó la primaria, en su escuela no había secundaria, entonces él pensaba que ya no iba a seguir la secundaria, pero que un amigo de su papá habló con él y le dijo que lo dejara ir a la secundaria y se lo llevó a otro pueblo. Entonces dice que este amigo lo llevaba a caballo, en su caballo, a la secundaria, y entonces así fue como él fue a la secundaria. Después dice que se vino a estudiar a, a la Ciudad de México y que vivió en la casa del tabasqueño, me parece. Y dice que fue a la UNAM y que estudió ciencias políticas. Parece que también fue al Instituto Politécnico. Sí, porque primero tiene que ir al Politécnico para estudiar la preparatoria y después a la UNAM, me parece, si no me equivoco. Benito, cállate. Benito, estás de escandaloso. Bueno, entonces dice que así fue como él empezó a estudiar y después llegó a la casa del tabasqueño, del estudiante tabasqueño en la Ciudad de México, y ahí empezó a estudiar, y dice que a veces iba a comer a la casa de una señora que no recuerdo el nombre, y que después siempre le estaba debiendo la comida, y que de repente luego esta señora les decía a los amigos de él, por ahí díganle a Andrés que venga a tragar, que porque ya nada más lo hacía por relajo, porque a veces él no se paraba ahí porque ya debía mucho dinero de la comida. Entonces esta señora, pues como ya le debía mucho, les decía, díganle que venga a tragar, que no se preocupe. A veces el presidente dice cosas que hacen reír. Bueno, entonces dice que él estudió ciencias políticas y que después empezó a trabajar con los indígenas, y que pues se empezó a trabajar en la política desde muy joven, y cuando empezó a trabajar en la política pues empezó a trabajar con los indígenas. Después dice que conoció a Carlos Pellicer, un tabasqueño que estaba muy preocupado por los indígenas y por los pobres, y dice que él aprendió mucho de Carlos Pellicer. Dice que fue su maestro, que incluso él dice que él se empezó a preocupar por los pobres gracias a Carlos Pellicer, porque él fue quien, quien se preocupaba se preocupaba mucho por los pobres. Mire, les voy a leer una parte de aquí que dice que él dice: yo fui político de la calle durante toda mi vida. Yo fui político de la calle durante toda mi vida. Soy socialista y creo en la igualdad de los humanos. Me entristece la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos. Pienso que poco a poco el mundo entero y, por supuesto, México alcanzarán la justicia. Y pues dice que Carlos Pellicer era un hombre que se preocupaba mucho, un tabasqueño que se preocupaba mucho por los pobres y por los indígenas, y que incluso tenía una colección
de cuadros, de pinturas, cuadros y pinturas que valían mucho dinero y que él estaba pensando vender algún día para poder ayudar a los indígenas, pero dice que un día se metieron a robar a su casa y le robaron todos los cuadros y eso lo entristeció mucho y después pues él falleció. Entonces aquí les voy a leer otra parte que dice, miren, aquí está mi lupa para leer bien, es que no veo bien. Dice, creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra, en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre, no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. También aquí dice que en el tiempo pasado los indígenas no solo vivían arrinconados en la zona pantanosa donde han estado por siglos marginados y empobrecidos, sino que se les negaba hasta su propia existencia. Cuando fueron ellos los primeros que fundaron ciudades y conformaron una cultura en aquellas tierras húmedas que un día llamarían Tabasco. Para la oligarquía, el indígena era, y en muchos casos sigue siendo, sinónimo de atraso. Los inditos, los chajules, decían, están en Chiapas, no en Tabasco. Es decir, la ignorancia y racismo combinados. Pues esto era lo que decían los ricos siempre cuando se referían hacia los pobres, hacia los indígenas, que los pobres o los indígenas eran unos inditos que no valían nada y que estaban allá en Chiapas. Entonces a él eso le dolía mucho, a nuestro presidente. Entonces por eso y por donde creció fue que él siempre pues se dedicó a trabajar con los pobres, siempre estuvo relacionado con los pobres, vivió con ellos, convivió con ellos, vivió sus problemas, estuvo cerca de ellos, comió su comida, entonces se dio cuenta de cómo vivían los pobres, entonces por eso él siempre se preocupó por los pobres. Él dice que sí fue priista y empezó con el PRI porque no había otro partido, pero dice porque también el PRI era el partido más fuerte, pero dice que él no es como los priistas, él no es como él. Incluso dice que muchas veces lo quisieron comprar cuando Carlos Salinas de Gortari se dio cuenta que él y su partido estaban creciendo mucho, quiso sobornarlo, pero él dijo que no. En este primer capítulo él también habla acerca de cómo de su travesía desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Dice que fue muy difícil, que sufrieron muchos atropellos, golpes por parte de los soldados, por parte de los gobiernos. Muchas veces los golpearon. Y a veces dice, hey, Benito, a veces dice muchas cosas chistosas porque él entre todas sus cosas, entre sus historias, de repente como que dice cosas que te hacen reír, ¿no? Como que tomaba las cosas así de una manera optimista, a pesar de todo lo que sufrió. Dice que una vez entre la multitud, pues les echaron a los granaderos y a los soldados y a la policía y todo, en una de sus protestas, me parece que fue allá en Chiapas, y dice que él se fue a meter entre la gente, pero que dice que entre toda la gente que le dieron un empujón, y dice que en una de esos, o sea, como había tanta gente, que se le salió un zapato, pero que él decía, no, ¿cómo voy a un soldado no puede salir sin zapatos? Y que se agachó para ponerse el zapato, pero pues ahí cuando se agachó le dieron un golpe en la cabeza y estuvo muy mal por mucho tiempo. Dice que él también en este capítulo dice que él agradece a su esposa Rocío, a su primera esposa, que dice que lo apoyó mucho y siempre estuvo con él a pesar de todo lo difícil que vivió, todas las dificultades de las que pasó,
pues su esposa siempre estuvo apoyándolo y sus papás también. Él dice que cuando empezó su travesía con el PRD desde Tabasco a la Ciudad de México, dice que durante su travesía la gente les regalaba moneditas, pues tuvo mucho contacto con la gente pobre, con la gente de los pueblos, porque venían caminando desde Tabasco hasta la Ciudad de México, venían así de pueblo en pueblo, convenciendo a la gente de que el país sí podía cambiar, y pues la gente, pues como uno, ¿no? Por ejemplo, yo que vivía en esos tiempos, yo siempre soñaba con que México podría cambiar. Y yo también, cuando escuché hablar acerca de él, yo tenía fe en él, y mucha gente tenía fe en él, toda mi familia tenía fe en él. Dice que cuando llegaron a Tlaxcala, a una parte que se llama Nanacamilpa, estaban muy cansados, y que la gente les regalaba pollos, moneditas. Benito, por favor, cállate. La gente les regalaba pollos, moneditas, y pues así era como comían. Pero dice que se estaban ahí en las casas de campaña, y que pues ya estaban así como muy decepcionadas, como diciendo, pues ya no vamos a seguir más, porque ha sido muy difícil, y ya no querían seguir. Entonces, porque pensaban que pues tal vez esto no iba a funcionar, pero dice que así se les fue juntando mucha gente, que nada más pues que querían ir a pasear, o algunos que nada más querían una aventura, y pues lo empezaban a seguir, y otros que venían que querían venir, que querían ir a la villa, y querían conocer la villa y llegar a la Ciudad de México, pues solamente se empezaron a juntar por eso con él, pero al último terminaron convencidos de todo lo que él estaba haciendo y quería hacer. Entonces dice que cuando estaban en Tlaxcala, también les llegó un mensaje en el que les decían que allá en Puebla, alguien de Puebla había encontrado unas cajas con boletas electorales con las que habían hecho fraude, y él había, pues con las que habían hecho fraude, y entonces se las querían dar, y él dijo, no, pues que tráiganmelas para acá. Y que le dijeron, no, pero es que no es una caja, ni dos, ni tres cajas, tú sabes cuánto es, son muchas. Perdón. Entonces dice que después, cuando llegaron a la Ciudad de México, lograron conseguir todas esas boletas electorales, que estaban allá en unas bodegas en Puebla. Y dice que llegaron a la Ciudad de México con esas boletas electorales con las que el PRI había hecho fraude, y que era una camioneta llena de boletas, como una camioneta llena que llevaba más o menos como 3 toneladas, si estoy bien. Entonces dice que pues llegaron con esas boletas electorales, y que pues así llegaron por fin al Zócalo de la Ciudad de México con tanta gente. Entonces dice que cuando llegó a reunirse y a enfrentar a Carlos Salinas de Gortari en su protesta, ahí en el Zócalo, dice que parece que salió, no recuerdo si fue Eberto Castillo o Muñoz Ledo, no recuerdo quién fue, pero alguien de ellos dice que lo quisieron intimidar, le quisieron dar dinero, lo quisieron comprar, lo quisieron callar, y también como él no se dejaba, y como vieron que su partido ya estaba creciendo y que la gente pues ya estaba levantándose, dice que lo quisieron golpear, lo quisieron intimidar, incluso dice que lo quisieron golpear allá en Palacio Nacional, pero que ya después pues él aguantó, ¿no? Aguantó todo lo que le hicieron, golpes, maltratos, todo lo aguantó, porque él creía en este cambio, y él quería un cambio, y pues ya había hecho mucho, y a pesar de que a veces estaba decepcionado, pues al último se dio cuenta de que la gente pues sí lo estaba apoyando. Entonces dice que ese día, que
que habló con Carlos Salinas de Gortari y le dijeron que ya se tenía que salir del Zócalo con toda su gente y que se tenía que salir esa noche, que él dijo, no, pues es que no me puedo ir hoy. Y que le dijeron, no, que por qué no. Y que él dijo, no, pues es que mucha gente viene conmigo y ellos van a ir a misa. Y fue otra cosa que me dio risa, ¿no? Que porque dice que él dijo que la gente que iba con él, que mucha gente que lo había seguido o se había juntado con él, era porque solamente querían ir a la Ciudad de México y querían ir a la peregrinación y muchos querían ir a la villita. Entonces, pero pues, después de seguirlo así de la nada, después se dieron cuenta de lo que él estaba peleando y al último pues siguieron con él, ¿no? Al último así él logró, la gente se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y pues ya estaban con él. Y dice que pues se tuvieron que quedar ahí toda la noche y sacaron todas las boletas electorales y que la gente se fue a misa y que pues así fue como pues salieron muchas cosas a la luz, mucha robadera que había, el fraude electoral que había pasado, las cochinadas que habían hecho los presidentes y todo eso. Y pues eso fue un poco de lo que entendí en el primer capítulo del libro. También menciona a Cuauhtémoc Cárdenas, en el que dice que Cuauhtémoc Cárdenas fue una gran persona y que lo admira mucho y que le tiene un gran respeto y y pues también olvidé decir, dice que una vez cuando él estaba en la UNAM, una vez su mamá lo fue a ver y que lo estaba mirando ahí detrás de la puerta y dice que a él le dio mucha vergüenza porque pensaba que a lo mejor sus compañeros se iban a burlar de él, pero dice que después pues salió y abrazó a su mamá. Pues dice que cuando regresó a Tabasco la gente sí lo apoyó, mucha gente lo apoyó y que también olvidé decirles que dice que en Tabasco no se propagó mucho la religión porque como allá hacía mucho calor, la gente pues no tenía tiempo de encerrarse en un cuarto a estar rezando, entonces estaban más preocupados por salirse a la calle, entonces dice que pues no, la gente realmente no tenía tiempo de estar ahí rezando y aprendiendo el catecismo, entonces por eso dice que la religión no se propagó mucho allá en Tabasco, pero aún así él dice que él respeta mucho a las religiones y él respeta cualquier religión y respeta a la gente que profesa la religión católica o la que sea. Bueno, pues esto es algo de lo que más o menos entendí. No sé qué calificación me vaya a poner mi presidente, si entendí algo o si lo malentendí, pero esta fue mi manera de entender el libro. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza entiende las cosas a su manera y cada cabeza expresa sus cosas a su manera. Espero que mi historia no les haya aburrido, ya me voy, me tengo que ir a recoger a mi hija y voy a seguir leyendo el libro. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.